Hola, muy buenos días y bienvenidos a serenitymarkets.com. Les habla Judith Julia y venga, arrancamos hoy martes, día 19 de noviembre, con la preparación de estas sesiones intradía y por tanto analizando el futuro del mini SP500 y el del Nasdaq. Comentaros que estos vídeos tienen el foco formativo, que en ningún momento se quiere dar ningún tipo de idea ni sugerencia para comprar, vender o suscribir instrumentos financieros. Bien, la semana pasada tuvimos a partir del jueves más o menos ya bajadas contundentes, rápidas, que nos llevaron, en el caso del futuro del SP500, a soportes clave. Estamos en zona técnica importante. Puede ser el final de esta corrección, que ahora veremos en los gráficos, o por el contrario, pues continuar con las caídas, llevándonos a siguientes soportes, pero ya perdiendo estructuras alcistas que se han formado recientemente. Vamos al gráfico y lo entenderemos todo bien. Venga, empezamos con el gráfico semanal del futuro del mini SP500 para ver la vela de la semana anterior, ya que ayer no hicimos vídeo, y ahí vemos un poquito en lo que estoy comentando. La vela de la semana pasada fue una vela, técnicamente hablando, penetrante, casi no llegó del todo a serlo, abrió con gap, pero cerró, fijaros, en la parte, o sea, del 50%, ¿no?, para arriba del cuerpo de la vela verde anterior, con lo cual técnicamente no se considera una vela penetrante, pero bueno, una vela bajista y que de alguna manera no se ha frenado aquí en esta zona, alrededor de aquí de los 5.875, un pelín por debajo de esos máximos de octubre, pero bueno, manteniéndonos en la zona. Ahora veremos en los gráficos inferiores cómo pues en esa zona de máximos se formó una estructura de giro que provocó un poco esa bajada posterior de la segunda quincena de octubre, y un poco estamos ahí, en esa zona. Y además confluye con el 50% de retroceso de toda la subida del mes. Y toda la subida de esta vela, o sea, la vela semanal de hace un par de semanas, con lo cual podría ser el final de la corrección. Y aquí el precio, pues tal y como estamos ahora, continuar, reanudar el movimiento alcista y las subidas de la primera semana o segunda semana de noviembre. Bajamos al gráfico de 4 horas para verlo con más detalle. Gráfico diario, me salto uno, que es aquí. Un poquito lo que os decía, toda esta zona como de distribución nada menor, pero que provocó pues una continuación de las bajadas, llevándonos a los mínimos casi del mes de octubre, pues tenía todos los máximos aquí, un poquito, ¿vale?, enredado en este nivel. Aquí dejó un máximo, bajó un poquito, volvió a intentarlo, volvió a bajar con más contundencia, volvió otra vez a subir, se acercó a la resistencia. Vale, con lo cual tenemos aquí un poco toda una zona que era susceptible de ser soporte y además confluyendo, repito, con el 50% de retroceso, pues ha tenido mucho peso. Y además añadiremos, ya bajando a 4 horas, que aquí se encuentra la media de 200 en ese marco temporal de 4 horas, con lo cual también tenemos allí un tercer, entre comillas, nivel y fuerza, ¿no?, alcista, que ha provocado pues de momento una pausa de este movimiento bajista, que ya veremos, repito, que si es el final o por el contrario pues continuamos con las caídas, que nos podría llevar como siguiente objetivo importantísimo. Desde luego tenemos el inicio del último impulso bajista, mínimos del mes, y entre medio, si bajamos al gráfico de 4 horas, tendríamos un soporte aquí, fijaros que venía de atrás esta zona, en la zona de los 5.800, que coincide con el máximo común de esa estructura de giro formada a principios de mes. Ahí tendríamos también un nivel que es el 76,4% de retroceso, que a veces también es muy tenido en cuenta en Estados Unidos, y tendríamos pues un soporte a menos visible en este marco temporal de 4 horas, que sería el siguiente, ¿no?, después de si perdiera los mínimos de la semana anterior y de lo que llevamos de esta semana. Ahí ya tenemos media de 200 en 4 horas, reforzando esta zona, todo el impulso, la corrección. Y hablando un poquito de esta corrección, vamos un poco a analizarla. Aquí se formó esa estructura de distribución, de giro, que se perdió, rompió por la parte inferior, la zona de los 5.990, 6.000, ahora es una importantísima resistencia. Hay que tenerla muy en cuenta, porque estar por encima de este nivel ya nos catapulta muy probablemente otra vez a los máximos históricos, pero bueno, estamos todavía muy lejos de ahí. Y luego, como resistencias intermedias, tendríamos principalmente dos. Uno, los máximos de la semana y del día de hoy, que estamos hablando de los 5.934 aproximadamente, que coinciden, trazando un poquito
retrocesos de FIBO y también comentar que a veces este tipo de herramientas son un pelín subjetivas, ya que el final está clarísimo, pero el inicio, depende de cómo lo tome uno, puede ser diferente. Yo siempre tengo bastante en cuenta el movimiento que provoca la ruptura, ¿no?, de un nivel clave. En este caso, para mí, el nivel clave era la zona de los 5.990, que era un poquito toda esa línea clavicular, y el origen, ¿no?, del movimiento está aquí, en estos máximos del pasado jueves, un poco toda esta zona de aquí, ¿vale?, en vez de otro nivel de resistencia anterior. Teniendo en cuenta este criterio, y repito, puede ser un pelín subjetivo, los máximos de la semana pues también confluye zona de los 5.934 con el 38,2%. Teniendo en cuenta uno FIBO, el nivel existe, evidentemente, así que tengámoslo en cuenta, media de 20 exponencial, también reforzando esta zona. Y luego la siguiente zona de resistencia que considero está aquí, alrededor de los 5.950, que hay número redondo, que también está al 50% de retroceso de esta bajada y que también coincide con un nivel técnico, que es este. Aquí hubo una zona de desequilibrio del pasado viernes, cuando el precio rompió este pequeñito soporte, hizo una corrección y aquí un poquito se inició el último tramo bajista fuerte de la sesión del viernes, que nos llevó a ese gran soporte, ¿no? ¿Y qué hemos estado haciendo esta semana? Pues bueno, repito, un poco como un rebote después de alcanzar este nivel de soporte, un rebote lento, en primer momento, aquí el lunes, rebotó, volvió al soporte, volvió y aquí sí que se encontró con este nivel. Fijaros también en una hora que 38,2% coincide con este pequeñito soporte que se aprecia aquí, de la sesión del viernes. El precio justamente dejó un pequeño mínimo que luego fue roto y que ha actuado muy bien de resistencia. Son los máximos ahora de la semana, 5.930 o 34 más o menos, toda esta zona de aquí. Durante la sesión de ayer el precio retrocedió un poquito al encontrarse con este nivel, que un poco se detuvo en esta zona de máximos, de esa estructura aquí como lateral en soporte mayor. Hoy ha vuelto a intentar romper esa resistencia, no ha podido con ella, se nos ha dado la vuelta y ha vuelto el precio otra vez a la zona de los mínimos cerquita de la semana pasada y la zona de mínimos de la semana actual, aquí en 5.880, 5.890. Fijémonos también en este nivel aquí intermedio que he marcado, que es un poquito esa zona que he comentado, esos máximos que luego ayer actuaron como soporte, y en la sesión de hoy también un poco vemos esa reacción a ese nivel, aquí en el gráfico de 15 minutos, que a veces conviene echarle un ojo porque nos aclara, podemos llegar a ver algún nivel extra que en una hora no se aprecia mucho. Y aquí vemos en la sesión europea de hoy, pues como el precio ha bajado, ha roto un poco esa estructura de giro formada en la zona de resistencia, ha intentado una corrección pero sin llegar a tocar la zona del clavicular, que en el Nasdaq lo ha hecho perfectamente, ahora lo veremos, ha continuado bajando y por tanto dejó aquí este soporte, 5.900, es importante, ya digo, es una zona que ayer también fue soporte y que ya había sido resistencia anteriormente en la sesión del lunes, un nivel menor, intradiario, pero que tengámoslo en cuenta porque puede ser importante para la sesión de hoy. Así que tenemos, un poquito esto, un contexto ahora semanal muy lateral, estamos dentro de un rango que es un fruto un poco del rebote al encontrarse con el soporte, para confirmar que este rebote puede extenderse y un poquito reanudar, ¿no?, el movimiento alcista visible, ¿no?, un poco siguiendo la estructura alcista que vemos en diario, ¿no?, que sea al final de la corrección y continuamos con la subida. Lo primero que tenemos que hacer es romper los máximos semanales. Nos llevaría con probabilidad a buscar la zona de los 5.950 y si se rompiera esta zona nos vamos a la principal, que es este de aquí, 5.990, esa línea clavicular que hemos comentado de esa estructura de giro, y a la media de 200 en una hora. Esto evidentemente queda mucho camino por recorrer, pero de momento son los niveles que consideramos. Y si perdemos este soporte, pues mal. Mal porque perderíamos esta estructura alcista, perder el 50% de retroceso, ya meternos por debajo de esos máximos de octubre, mala señal. Aquí, aparte del nivel que hemos marcado antes, si tuviéramos que buscar un nivel intermedio en toda esta zona, tenemos el 61,8% en la zona de los 5.850, ¿vale? Lo voy a marcar y vamos a bajar al marco temporal inferior una hora para ver si hay algo. No, aquí vemos un poco la subida muy vertical,
se aprecia un poquito una zona aquí del finales de octubre, pero que el precio, debido a la fuerza alcista que tenía esa semana, pues ni se inmutó. Con lo cual vemos una pequeña pausa en este nivel, número redondo, termina en 50. Probablemente si nos fuéramos, podríamos echarle un ojo, ya que estamos, al gráfico de 15 minutos para ver si se aprecia algún tipo de zona en su momento, de reacumulación. Y bueno, sí, fijaros, dentro de todo ese movimiento alcista que veíamos, pues en una hora no se veía nada, solamente velas verdes. En 15 minutos pues se aprecia como aquí en zona de 5.850 el precio dejó una pequeñita resistencia visible en 15 minutos. Es una zona de reacumulación, lo fue, una pausa muy planita, pero lo fue. Con lo cual, pues bueno, lo podemos también tener en cuenta como posible, ¿no?, zona de soporte si el precio pues rompiera y perdiera el nivel de los 5.875, el gran soporte de la semana anterior y lo que hemos comentado. Y lo marco sobre todo también porque, bueno, a nivel de retrocesos de FIBO, como es algo también bastante psicológico, pues si tenido en cuenta, pues mira, si confluye además con un nivel técnico, pues mejor que mejor, ¿no? Así que ya tenemos los niveles marcados, preparados. Vamos a ver si aguantamos esta zona de los 5.880 y para confirmar en un primer momento que esto realmente es el final de la corrección, lo primero que tenemos que hacer es romper los máximos semanales. Si no, estamos metidos en este rango y a la espera de lo que suceda. Bien, vamos al futuro del Nasdaq. Gráfico semanal, aquí sí que nos dejó una vela penetrante en toda regla. Apertura con gap, cierre por debajo del 50% de la vela alcista anterior y además en zonas importantísimas de resistencia. Eran los máximos históricos del pasado julio. Vamos al gráfico diario. Aquí la corrección ha sido más profunda. También un poco el motivo, ¿no?, aparte de otros motivos macros y demás, se ha encontrado con una resistencia muy potente. El S&P estaba en subida libre, no, estábamos justamente, los máximos de noviembre coinciden con los máximos históricos, no ha podido con ellos y ha dejado una vela de giro. No quiere decir que esto ya sea el final de la subida, simplemente que la caída ha sido un poco más pronunciada y ha perdido niveles de retroceso relevantes, ha perdido el más importante, que era esta zona, máximos de octubre, el 38,2, ha perdido el 50, ha perdido el 61 y estamos ahí, más o menos tocando toda esta zona del 61,8 y demás, con lo cual la corrección ha sido más profunda. Si vamos al gráfico de 4 horas, vemos también un poco lo que está ocurriendo, muy en línea con el futuro del S&P. Toda la bajada desde la sesión del jueves, también he marcado retrocesos. Los máximos semanales coinciden con el 38,2. Si superamos este nivel, siguiente objetivo, 50% de retroceso de toda esta caída, en 20.800, que ahí tenemos justamente ese nivel de máximos de octubre. Con lo cual sería un movimiento muy, muy probable, la superación de los máximos semanales, ir en búsqueda de los 20.800. Si llegáramos a estar otra vez por encima de esos máximos de octubre, ya cambiaría bastante el aspecto. Hay resistencias intermedias, lo he marcado uno en 20.900 con el 61,8%, pero sería volver a estar por encima de esos máximos de octubre y podría un poquito aclarar que tal vez esto es una corrección profunda, pero lo es, y volvemos a reanudar el movimiento alcista. Yo creo que es un nivel clave en el Nasdaq, los 20.000, pongo aquí con una redondita, 20.800. De momento, la primera resistencia importante, los máximos de la semana, en 20.700 aproximadamente, y lo que llevamos de días, de ayer y hoy, pues un lío, un pequeño rango muy irregular, con un primer soporte en la media de 200 en 4 horas, 20.500 aproximadamente, el siguiente en los mínimos semanales y entre medio pues mucho ruido. Si miramos un poco para abajo, el siguiente objetivo del precio, aparte de un poco el inicio, los mínimos del mes, de noviembre, podríamos también marcar este nivel de aquí, intermedio, zona 20.300, es el máximo común de esa estructura de giro formada en los inicios del mes. Y para terminar, gráfico de 1 hora, perdón la extensión del vídeo, como ayer lo hice, pues hoy un poquito más en profundidad. Gráfico de 1 hora, muy en lateral en lo que llevamos de semana,
El precio hoy ha vuelto a alcanzar los máximos de ayer, se nos ha dado la vuelta y lo que os comentaba, ha formado en 15 minutos una pequeñita estructura de giro, un pequeñito rango en la sesión asiática, hasta que en la apertura de la sesión europea ha perdido el soporte, ha perdido la media de 200 en 15 minutos y se ha producido pues el clásico pullback, que lo vemos, la subidita, clic, tocando esos mínimos, esos soportes anteriores, la línea clavicular que venía de atrás, ahí lo vemos, y la media de 200, y ahí, plamba, le ha entrado papelón para abajo, llevando al precio a este nivel de aquí, mínimos de la semana, mínimos de ayer, y ahí hemos tenido un rebote. He marcado este nivel porque también fue importante en la sesión del lunes y ha vuelto a ser protagonista hoy y lo está otra vez siendo. Fijaros cómo el precio va un poco, ¿no? Los niveles van polarizando. Fue soporte, se convirtió en resistencia, se rompió, se convirtió en soporte, 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 soporte más o menos, roto, polarizado a resistencia. Con lo cual aquí tenemos que lo podríamos ya ajustar un poquito, esta zona de desequilibrio, ¿vale? Como un nivel que a nivel de intradía pues es relevante. Vamos en dirección otra vez a los mínimos del día y mínimos de la semana. Si se perdieran, siguiente objetivo, 20.400, un poquito este nivel que hemos marcado aquí, los mínimos de un poco de la sesión de la semana pasada, básicamente, del 15 de noviembre, del viernes. Bien, de momento enredo lateral. Pausa, vamos a ver si acabamos rompiendo por la parte inferior, que ya de alguna manera descartaríamos que toda esta bajada sea una corrección, podríamos ver perfectamente el precio llegar a los mínimos del mes, pero si vamos aguantando este soporte en 20.400 aún cabe la posibilidad y que acabaría todavía más confirmándose, rompiendo los 20.800, pues de que sea una continuación alcista después de una profunda corrección. Lo iremos viendo en los sucesivos días. Nada más, que tengáis una feliz tarde y hasta mañana.